Presidente de honor de Holmen Paper, Mr. Solomon, thank you very much to be here, and thank you very much for your contribution to the environment, and hopefully we continue collaborating. ¿No? Alcalde de Fuenlabrada, señor Robles, director general de Holmen Paper en Madrid, señor Juha Paulin, director general de evaluación ambiental, señores concejales, portavoces de los grupos, señoras y señores, supone una gran satisfacción visitar esta planta de Holmen Paper para entregar la etiqueta ecológica europea a una empresa que es todo un ejemplo de responsabilidad con el medio ambiente en nuestra región. Esta es la primera etiqueta ecológica que la Comunidad de Madrid concede a una industria que requiere la autorización ambiental integrada. Y se trata también de la primera concedida en España y la tercera en la Unión Europea dentro de la categoría de papel prensa. Me corresponde, por tanto, y en primer lugar, darle la enhorabuena a Holmen Paper Madrid por este logro que alcanza gracias a su producto Holmen News 100% reciclado. Un papel prensa producido a partir de fibra de papel totalmente reciclado. El grupo sueco Holmen Paper es el quinto fabricante de papel para impresión más importante de Europa, con 3 fábricas en nuestro continente, 2 en Suecia y 1 en España, esta en Fuenlabrada. Nos encontramos ante una nueva muestra del atractivo de Madrid para la inversión, gracias a una política basada en la baja fiscalidad, la seguridad jurídica y el apoyo a la actividad empresarial. La Comunidad de Madrid tiene suscrito con CEIM y la Cámara de Comercio el Pacto de la Empresa Madrileña por el Medio Ambiente, donde se recogen los cauces de colaboración y promoción conjunta de un crecimiento sostenible. En el marco de este pacto entregamos anualmente los premios empresariales de medio ambiente a proyectos, compañías y productos destacados en el terreno de la sostenibilidad que la filial de Holmen Paper en España recibió en 2009 dentro de la categoría de gestión medioambiental en grandes empresas. Por tanto, la Comunidad de Madrid no solo vela por el cumplimiento de la normativa ambiental, sino que también promueve la sensibilización y la adopción de buenas prácticas en nuestro tejido productivo y es el órgano competente para tramitar los expedientes de concesión de la ecoetiqueta. Gracias al esfuerzo conjunto de empresas y gobierno regional, 72 productos fabricados en la región ya cuentan con la etiqueta ecológica europea que permite identificar los bienes o servicios que cumplan con las más estrictas exigencias ambientales durante todo su ciclo vital y que es reconocida en toda la Unión Europea, más Noruega, Liechtenstein, Islandia y Suiza. En este punto debo destacar el compromiso de las empresas madrileñas que, a pesar de la crisis, continúan apostando por los instrumentos voluntarios de gestión medioambiental. Una autorización más eficiente y menos contaminante de los recursos naturales no solo contribuye a la preservación del medio ambiente, sino que supone un valor añadido que mejora la imagen y la competitividad de nuestras empresas. Y las compañías que asumen motu propio este tipo de compromisos se erigen en la avanzadilla ante lo que serán exigencias en un futuro próximo, gracias a lo cual contarán con una ventaja del pionero y merecen el reconocimiento de toda la sociedad. Además, la coinnovación también representa un yacimiento de empleo para la Comunidad de Madrid, que lidera a nivel nacional, ya que 1 de cada 4 empleos vinculados al I+D+I ambiental en España se encuentran en nuestra región. Grandes compañías como Holmen Paper demuestran que rentabilidad y sostenibilidad deben ir de la mano. Por ello, y por haber confiado en España, y concretamente en Madrid, para establecer su única fábrica fuera de Suecia, quiero terminar mis palabras dando las gracias al grupo Holmen Paper y reiterándoles mi más cordial enhorabuena. Muchísimas gracias.